This is for you. Yeah, you can then read it. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos en el Brasil, donde por primera vez en la historia de ese país un expresidente ha sido condenado por corrupción. Se trata del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. El exmandatario permanecerá en libertad mientras continúa el proceso de apelación a esta sentencia. Luis Inácio Lula da Silva se ha convertido en el primer expresidente de Brasil en ser condenado por corrupción. La sentencia la dictó esta tarde el juez federal Sergio Moro, quien lo halló responsable de aceptar un soborno de $1.100.000 de la constructora OAS a través de la entrega de un departamento tríplex de 215 metros cuadrados en Guarujá, Sao Paulo, que el exmandatario renovó con dinero de las coimas. Todo a cambio de los favores para ayudar a OAS a ganar contratos con la petrolera estatal Petrobras. Debido a ello, Lula ha sido condenado a 9 años de prisión, aunque permanecerá libre durante el proceso de apelación. Junto a él también fueron sentenciados por corrupción pasiva y lavado de dinero José Adelmario Pinheiro Hijo, presidente de OAS, Franklin Magalhães Madeiros, director de OAS, y Paulo Tarcísio Okamoto, presidente del Instituto Lula, entre otros. Esta es la mayor caída del otrora poderoso líder de izquierda de América Latina, quien gobernó al gigante sudamericano entre 2003 y 2010. Recientemente, Lula expresó sus intenciones de ser una vez más candidato a la presidencia en 2018. En las calles de Brasil, las reacciones son mixtas debido a la grave crisis política que vive el país. No creo que haya una razón para la sentencia. No creo que debería haber sido condenado. Creo que Sergio Moro ha sido muy hábil al redactar la sentencia. No interesa cuán importante seas, la ley está por encima de todos nosotros. Debe seguir la ley. Si él hizo algo mal y al parecer lo hizo, pues tiene que pagar por sus crímenes. Pese a esta sentencia y a los otros juicios que le esperan a Lula, el expresidente del Partido de los Trabajadores aún es uno de los personajes políticos más populares del Brasil. Para entender un poco esa condena que recibe del juez Moro en primera instancia, condena a 9 años y 6 meses, que por supuesto puede ser apelada, como hemos dicho. Aquí están los juicios que tiene el expresidente Lula da Silva. 1 es obstrucción a la justicia, 2 tráfico de influencias, organización criminal y lavado de dinero, 3 tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación criminal, 4 corrupción y lavado de dinero. Ahora, esto es una primera instancia y es una condena sin que vaya a la cárcel por ahora. Por ahora, sí. Esto va a sonar extraño, pero probablemente de los 6 cargos en su contra, probablemente para él sea bueno que este sea el que se resuelva primero. ¿Por qué? Porque en Brasil una persona puede candidatear a la presidencia mientras no tenga una condena en segunda instancia. Y esta es recién la primera instancia, el juez Moro. En promedio, la segunda instancia toma 1 año en resolver la apelación. Y eso quiere decir que esta, que es la primera apelación por una condena, se va a resolver probablemente antes de octubre del próximo año. ¿Eso por qué es importante? Porque si hay una condena en segunda instancia antes de octubre, no podría ser candidato a la presidencia. En mi opinión, este era de los cargos más débiles en contra de Lula. Este tiene alguna posibilidad de ser revertido en segunda instancia. Ahora, ¿por qué? Básicamente porque nunca se ha podido, hasta donde yo puedo ver, demostrar que el departamento en cuestión, que fue parte de la transacción corrupta, según el juez Moro, sea propiedad o bien de Lula o bien de un testaferro verosímil, de alguien allegado a Lula. Es propiedad de un banco público, hasta donde se sabe. ¿Y ese banco no es parte de OAS? No es un banco público, o sea, quiero decir del Estado, no sé si federal o de qué instancia gubernamental.
Como digo, creo que este cargo era el más débil. Este es si tienes que sacarte uno de encima antes de las elecciones, probablemente sea este. Ahora, también habría que añadir que el Tribunal Federal que va a ver la apelación es un tribunal que ya ha visto apelaciones de condenas en primera instancia formuladas por el tribunal del juez Moro, y es un tribunal que en 70% de los casos o ha ratificado no solo la culpabilidad, sino la pena establecida por el juez Moro, o ha ratificado la culpabilidad y aumentado la pena. O sea, repito, el tribunal que va a ver la apelación ha visto otras apelaciones de fallos del juez Moro y 70% de las veces ha ratificado o ampliado la condena, la pena de cárcel establecida por el juez Moro en primera instancia. Ahora, las miradas están puestas en el 2018, ¿no? Y sobre todo en el caso de Lula, que según las encuestas tiene posibilidades, por lo menos en primera vuelta, que podría ganar. En segunda vuelta, dependiendo con quién pase, pero incluso podría ganarle a cualquiera en segunda vuelta, solo que es más claro un triunfo contra Jair Bolsonaro, por ejemplo, que contra Marina Silva. Pero en todo caso ganaría con relativa holgura la primera vuelta, con alrededor de 30% de los votos, y tendría una buena oportunidad de ganar la segunda vuelta. Tiene apoyo en las calles, como vemos, y con un discurso que ha retomado el discurso radical. Ya no es Luliña, paz y amor, como le decían en su época, donde escribió una carta a los brasileños y decían que no era carta a los brasileños, sino carta a los banqueros. No era brasileiros, sino a los banqueros. Precisamente ese es el punto, ¿no? Él hizo todo lo humanamente posible por congraciarse con los grandes medios de comunicación, con los grandes gremios empresariales. Con las grandes constructoras, demasiado, al parecer. Pero igualmente no fue un gobierno radical, ni el que hizo él, ni el que hizo luego Dilma Rousseff. Sin embargo, de cualquier modo, estos grupos de poder fáctico lo detestan profundamente. De hecho, ahora que hubo esta condena, sube la bolsa, porque los empresarios primero no lo quieren a él como presidente. Pero han hecho negocios como él, con el caso de Odebrecht. Algunas empresas, algunas empresas. Bueno, una de las más grandes. Algunas grandes empresas, efectivamente. Pero los empresarios en general no lo quieren. Pero además está el tema de que hay el temor de que si él gana las elecciones, sobre todo con su nuevo va a ser un Lula radical, revierta las decisiones tomadas por Temer, que sí son respaldadas. Como la ley laboral, por ejemplo. Como la ley laboral que acaba de aprobarse, que es realmente, digamos, anular todo lo avanzado en materia de legislación laboral durante décadas. Tuve la oportunidad de revisarla y la verdad que es una ley que va a acabar, si se implementa, va a acabar con los sindicatos probablemente, o los va a debilitar sobremanera. Entonces son normas que los empresarios respaldan, pero que probablemente Lula intentaría revertir. Habría que recordar que el propio Lula, antes de ser político, fue dirigente sindical. El expresidente del Perú, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia abrieron cuentas bancarias a nombre de sus hijas con dinero ilícito, dijo el fiscal Germán Juárez, dentro del marco del proceso que solicita prisión preventiva para los Humala Heredia durante la audiencia en el primer juzgado de investigación preparatoria de Lima. Según ese magistrado, los Humala Heredia abrieron 2 cuentas por más de 40.000 soles cada una en el Banco de Comercio. Asimismo, aseguró que los montos provienen de aportes ilegales de la campaña electoral del 2011. Esta noche se reanudará la sesión para determinar la prisión preventiva para el exmandatario. Estaremos atentos a esta reanudación de la sesión. Y la sesión del Pleno del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que tenía previsto decidir si abre un antejuicio contra la fiscal general Luisa Ortega Díaz, culminó sin conclusiones, pese a que hoy vencía el plazo para dicha diligencia, según informaron periodistas locales. El antejuicio de mérito, solicitado por el diputado chavista Pedro Carreño, se basa en que la titular del Ministerio Público habría cometido irregularidades en el ejercicio de su función, por lo que el tribunal debe resolver su permanencia. De otro lado, la fiscal Ortega afirmó a través de una entrevista radial que en el país existen presos de conciencia y dijo que no tiene miedo ante una posible destitución. Esto es un golpe. 2 fiscales destituidas por el Ministerio Público presentaron un recurso de nulidad contra esta medida ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela al considerar que la resolución fue ordenada por la fiscal general Luisa Ortega Díaz y que vulnera sus derechos laborales y la libertad de pensamiento.
Todas estas acciones no solamente atentan contra la libertad de pensamiento que nosotros podamos tener como funcionarios y como ciudadanos venezolanos, y en virtud de ello pues hemos introducido la querella funcionarial porque consideramos que las causas esgrimidas o mencionadas en el acto de resolución no son ciertas. Un escrito ante el contencioso administrativo, toda vez que mi destitución, pues de acuerdo a la resolución emanada por la Fiscal General de la República, es bastante vaga y no tiene fundamento alguno. Simplemente en horas de la tarde del día de ayer pues me llaman para ser destituida del cargo. Y seguimos en Venezuela. Hoy el dirigente político Leopoldo López, quien está preso en su casa, recibió la visita del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, que es el mismo grupo político de Leopoldo López, informó de esta visita. Ahí lo vemos saliendo, creo que hay un video. No sé si... Bueno, él participó, Rodríguez Zapatero, y le ha agradecido Lilian Tintori a Rodríguez Zapatero por la participación en las reuniones y las visitas que tuvo a Ramo Verde cuando estaba todavía detenido Leopoldo López. Sí, yo nuevamente tengo mis dudas de que esto lo favorezca, porque abona en favor de la hipótesis de que negoció su salida. Y en principio no habría nada malo con eso, salvo por el hecho de que él representa el sector menos dialogante de la oposición, un sector que apoyó el golpe de Estado del 2002, y por ende sus propias bases, si sospechan que hubo algún tipo de transacción, se lo echarían en cara. Entonces, probablemente haya sido un exceso de susceptibilidad de mi parte, pero mi impresión, y repito, hay un margen de especulación, tampoco lo afirmo categóricamente porque falta información para poder hacerlo, mi impresión es que el gobierno quiere desacreditar a López. Y una de las formas en las que querría hacerlo es sugiriendo que López hizo una transacción subalterna, pese a sus afirmaciones en público de que jamás negociaría su salida mientras hayan su libertad, claro, esto es prisión domiciliaria, no es libertad, mientras haya otros presos políticos en Venezuela. Pero no es la primera cárcel, bueno, el primer canje de casa por cárcel o de arresto domiciliario. Hay otro caso más, que es el de Wilmer Azauge, un diputado regional, no sé si tenemos ahí la imagen, el titular del Diario del Nacional, que ha sido ya llevado a su casa, haber estado encarcelado, lo vimos en el SEBIN. Ayer tuvimos la imagen de él, un legislador de Barinas, que estaba en el helicoide, creo que es una de las prisiones más severas, ¿no? Vigilado además por el Servicio de Inteligencia, el temido Servicio de Inteligencia Bolivariano. Ya fue, según la información del Nacional, ha sido llevado a su casa. La imagen de ayer era de él que estaba encadenado. Según el Foro Penal Internacional se habla de más de 430 presos políticos. Y el tema es que mientras el gobierno libera algunos, y esto logra titulares, simultáneamente sigue apresando a otros, entonces el total no disminuye significativamente. Cabe otra posibilidad, y es que un gobierno que entra en tantos dimes y diretes probablemente sea un gobierno en descomposición. Esa es otra interpretación posible, por eso digo que hay un margen de especulación aquí. Pero otra interpretación posible es que, digamos, esto no es parte del inicio de una distensión, sino tratar de ganar tiempo en aras de consolidar el proyecto de convocar a una constituyente que, recordemos, lo tiene entre otros propósitos para todo efecto práctico, reemplazar al Congreso elegido por voto popular en 2015. Donde incluso hay legisladores elegidos por el oficialismo, o sea, ellos mismos van a ser víctimas de su propio partido. Así es, ¿no? Pero digamos, recordemos que el gobierno no ha dado marcha atrás en ningún punto sustantivo. Pero liberación de presos políticos, algunos, sí, bueno, están saliendo algunos. Sobre un total de 430 presos prominentes, pero muy pocos. Pero los temas fundamentales son: no le ha restituido las atribuciones al Parlamento, no se ha resuelto el tema de los congresistas, o sea, está bien, asumamos que, como dice el el Consejo Nacional Electoral, los congresistas de la provincia de Amazonas fueron elegidos irregularmente. Ya pasó más de año y medio desde esa elección y no se ha vuelto a haber elecciones. ¿Por qué? Porque es probable que las vuelva a ganar la oposición y obtenga los 2/3 de la mayoría calificada, que le permitiría incluso modificar la Constitución.
No se ha permitido la realización del referendo revocatorio, no se han realizado las elecciones regionales y municipales. Entonces, en los temas de fondo el gobierno, y sigue adelante el proyecto de la constituyente. Por eso es que yo soy escéptico respecto a lo que puedan implicar estas liberaciones. En ningún tema fundamental hay retroceso y no hay una negociación sustantiva en curso tampoco. Hay actividad política, eso sí, aunque no, supuestamente no debería hacerlo, pero finalmente es política lo que está haciendo como arresto domiciliario. No sé cuáles son las reglas en Venezuela, pero se ha conversado con Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, Leopoldo López, desde su casa, y ha conversado también con el secretario general de la OEA. No sé si tenemos los tweets de ambos personajes. Luis Almagro, ahí está, urge un calendario electoral, calendario humanitario, respeto a la Asamblea Nacional y libertad de presos políticos. Después de una conversación entre ambos, Lilian Tintori ha retuiteado este tuit del secretario general de la OEA, que ha estado muy activo. Ahí está, comparto comunicado tras la conversación de Leopoldo López en Venezuela. La democracia debe volver ya. Ahí está el comunicado, a ver si lo tenemos. Bueno, Luis Almagro ha sido muy activo y muy criticado también por el gobierno. Ahí está, ambos coinciden en de continuar trabajando para el retorno de la democracia en Venezuela, la urgencia que el régimen ponga fin a la represión, inmediata necesidad de un calendario electoral. O sea, reiteran las demandas que son de la Mesa de la Unidad Democrática y que apoya, a ver. Acá vamos a ver cuál es la verdadera orientación del gobierno en este momento, porque el gobierno podría alegar que esto viola los términos de su arresto domiciliario. Uno de esos términos es que no haga declaraciones a la prensa, y si bien esto no es una declaración a la prensa, es probablemente un sucedáneo, ¿no? Entonces vamos a ver si esto se reitera en el tiempo y el gobierno lo deja pasar. Ya ha conversado también con Mariano Rajoy. Claro, eso sería un indicio de cambio de actitud. Yo todavía pago por verde. La Mesa de Unidad Democrática también en Venezuela dio detalles para el desarrollo del plebiscito que se llevará a cabo este domingo 16 de julio. La fecha coincide con el simulacro nacional organizado por el Consejo Nacional Electoral de cara a la elección de la Asamblea Constituyente prevista para el 30 de julio. Los venezolanos que irán a las urnas este domingo 16 de julio para participar en el plebiscito convocado por la Asamblea Nacional conocieron hoy más detalles del proceso. La cédula de sufragio reúne 3 preguntas, entre las que se destaca: rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela. El material fue distribuido en más de 2.000 puntos soberanos instalados en el país, al margen de los centros de votación del Consejo Nacional Electoral, para el simulacro nacional que se celebrará también este domingo. Asimismo, venezolanos residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al sufragio en 78 países. Son más de 430 ciudades en el exterior, en donde hay extendido hasta esta hora 505 puntos, pero que se siguen habilitando y codificando en este mismo momento. Acá en Venezuela tenemos 2.029 puntos extendidos por todo el país y 14.303 mesas extendidas, obviamente, en esos mismos 2.029 puntos. Según la oposición, la consulta popular se ampara en el artículo 71 de la Constitución Política, que faculta a la Asamblea Nacional a celebrar el proceso electoral que es desconocido por el gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, anunció que las medidas de seguridad para el simulacro electoral rumbo a la Asamblea Constituyente serán rigurosas contra quienes intenten impedir la realización del proceso. Desde el momento en que tomemos los centros de votación hasta que entreguemos los centros de votación a las escuelas, sean declarados como zonas de seguridad. Centro de votación, una escuela que no permita que el Consejo Nacional Electoral, en uso de sus funciones constitucionales, abra un centro de votación, ese centro de votación perderá definitivamente su estatus como directorio dentro del directorio de centros de votación. Asimismo, sindicatos y organizaciones sociales anunciaron una huelga nacional cuya fecha será confirmada en los próximos días en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro.
David Valenilla, padre del joven manifestante asesinado el pasado 22 de junio, denunció que el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Arly Méndez Terán, implicado en el crimen, aún no ha sido detenido, por lo que exigió justicia para su hijo. Valenilla descartó que su hijo haya sido un delincuente, como lo acusó el gobierno, y resaltó su vocación por la salud, que lo llevó a estudiar la carrera de enfermería. El joven universitario de 22 años murió tras ser víctima de perdigones disparados a quemarropa por el funcionario militar durante las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Era un hombre de bien con unos ideales. Quiero que quede claro eso porque bajo ningún concepto, y creo que ese es mi objetivo, y todos sus seres queridos y todas las personas que lo conocieron, dar a conocer que bajo ningún concepto se pretenda decir que era una persona con intención de hacer daño ni de nada. O sea, quiero que sepan que no era, no quiero utilizar la palabra, pero que por favor no se diga jamás y nunca que era un malandro, nada de eso. Ya mi objetivo ahorita es que se haga justicia por mi hijo, y que se responsabilice quien tiene que responsabilizarse, quien sea. El hijo del joven manifestante, David Valenilla, defendiendo la memoria de su hijo. Ahora, si en lo político, veremos cuál es la reacción del régimen ante estas conversaciones de Leopoldo López con el secretario general de la OEA y con el presidente del gobierno español. Pero sí, en lo político parece no estar dando marcha atrás. En lo económico, esta actitud que tienen de no cambiar política económica, da la impresión de que quieren dejarle la herencia a alguien más y no asumir ellos lo que está pasando. Probablemente el indicio más firme de lo que acabas de decir sea los términos en los cuales se está endeudando el gobierno venezolano. Digamos, la calificación de riesgo que le ponen las agencias calificadoras de riesgo, que cometen errores y errores muy gruesos, como se vio en la crisis financiera de 2007-2008, pero que en todo caso son todavía el criterio con el cual los inversionistas toman decisiones. Esa calificación es muy baja en el caso de Venezuela. O sea, el riesgo de que en caso de prestarle dinero al gobierno venezolano, no te pague, según las agencias calificadoras de riesgo, es muy alto. ¿Qué se hace en esos casos? Ofreces garantías para, digamos, en caso de que no pagues, resarces al acreedor con las garantías, con acciones de empresas, por ejemplo. PDVSA, la principal empresa, la joya de la corona. Y además de ofrecer garantías, como ocurrió con Rosneft, la empresa pública rusa, pagas, intereses muy altos por los bonos que emites como gobierno. Bueno, en el caso de Venezuela, según leía, están emitiendo bonos a 20%, o sea, muy por encima de lo que paga, por ejemplo, el Estado peruano cuando emite un bono. Entonces, claro, esas son condiciones que en caso de que el gobierno entre en cesación de pago, sea este o el siguiente, se hacen efectivas las garantías, el Estado pierde activos y hay que pagar moras sobre aranceles enormes, sobre intereses enormes. Entonces, efectivamente, incluso si este gobierno permanece en control de la situación por varios años, tarde o temprano esa es una bola de nieve que le va a caer encima. Pero si no permanece varios años, le va a caer encima a alguien más que va a tener que atenerse a las consecuencias. Una pausa y al volver. Rusia también defiende a Donald Trump Jr. Además, un iceberg gigante a la deriva. Un iceberg gigante de la Antártida se desprendió de la barrera de hielo Larsen C en el oeste de esa región, en el polo sur del planeta. Este inmenso bloque
De 5.800 kilómetros cuadrados, algo más de 2 veces la ciudad de Lima empezó a separarse el lunes y su proceso concluyó hoy. Especialistas de la Universidad de Swansea han asegurado que el futuro de este iceberg es difícil de predecir, ya que puede seguir como una gran pizza de hielo o desintegrarse en fragmentos. Una parte del iceberg también podría quedarse en esta zona por décadas, mientras que otras podrían ir a la deriva hacia aguas cálidas al norte. Según los expertos, este es el iceberg más grande de la historia. Pasando a otro tema, el canciller ruso Sergei Lavrov también ha salido en defensa del hijo mayor de Donald Trump, involucrado en la trama del llamado Russiagate. Donald Trump no es el único que ha salido a defender a su hijo involucrado en el caso Russiagate. El canciller ruso Sergei Lavrov considera salvaje el hecho de que el primogénito del presidente de los Estados Unidos sea culpado por reunirse con una abogada rusa. Me sorprendí cuando oí que se acusaba a una abogada rusa o que al hijo de Donald Trump se le acusara de interactuar con ella. Para mí esto es salvaje en gran medida, porque cuando alguien está hablando con un abogado, ¿qué tipo de problema podría haber? ¿Qué amenaza es para alguien? Hablando desde Bruselas, el jefe de la diplomacia rusa expresó su asombro por cómo personas serias pueden crear, según él, una montaña donde no puede haber ni una colina. En ese sentido, el canciller Lavrov ha vuelto a negar una interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses del año pasado. Pero quien no parece muy sorprendido es el director de la CIA, Mike Pompeo. Él ha asegurado que Rusia tiene un largo historial de intromisión en elecciones estadounidenses. La amenaza de nuestros adversarios tratando de atacar nuestras elecciones es muy real y lo han hecho claramente en las elecciones de 2016, lo hicieron en 2012, en la década del 70 también. Algunos parecían horrorizados y sorprendidos de que los rusos intenten impactar y poner en peligro un resultado, pero esto ha sido un infierno de largo tiempo, así que debemos defendernos. El martes, Donald Trump Jr. señaló a la cadena Fox News que no mencionó nada a su padre sobre el encuentro con la abogada rusa en junio de 2016 y volvió a minimizar la reunión asegurando que fue una pérdida de 20 minutos de su tiempo, ya que no era nada y no había nada que contar. En retrospectiva, probablemente habría hecho las cosas de una manera un poco diferente. Una vez más, esto fue antes de la Rusiamanía que fue construida por la prensa. Para mí, eso es una investigación de la oposición. Por la madrugada, el presidente elogió vía Twitter la entrevista que ofreció su hijo, remarcando su apertura, transparencia e inocencia, y volviendo a asegurar que esta es la mayor cacería de brujas de la historia política. Dice que se arrepiente, ¿no? Que de haber sabido, que bueno, está presentándose como ingenuo en política, ¿no? Ahora, es lo que comentábamos escuchándolo. ¿Es delito o no es delito lo que hicieron? Hasta donde yo tengo entendido, claro, acá había una intención, la intención de cometer un delito, porque el mail que le envían a Donald Trump Jr., al hijo del presidente, dice explícitamente que el gobierno ruso quiere ayudar a la campaña de Trump dándole información que perjudicaría a su rival. Entonces, ahí no había margen para el error de interpretación. Era clarísimo lo que se le estaba ofreciendo y él dice, I love it. Lo hemos traducido como me encanta, pero básicamente dijo, lo amo. Ha debido decir, llamo al FBI, o por lo menos decirlo y hacerlo. Claro. Entonces, si claro, lo que él dice es, al final resultó que nada de lo que me ofrecían en el mail era cierto, pero que él tuvo la intención de coludirse con el gobierno ruso para perjudicar la campaña del rival de su padre, eso queda clarísimo. Y por eso es tan importante que él insista en que su padre no sabía nada. Sí, pero hoy día la CNN, que obviamente tiene cuentas pendientes con Trump por todas las veces que los ha descalificado. Hasta un ring de box lo han golpeado, la han golpeado. Indica que el mismo día en que se reunieron Donald Trump Jr., Jared Kushner y Manafort, quien era el presidente de la campaña, ese mismo día, horas después, Trump anuncia que iba a dar una conferencia de prensa que iba a brindar información reveladora sobre la campaña de Hillary Clinton. Sí. Ahora, lo que ellos podrían decir de su favor es que esa no se dio, esa conferencia, luego entonces nunca hubo tal información. Que es verdad que no consiguieron nada. O sea, eso es posible. Eso, pero que sí, entonces sí sabía la reunión. Lo que pasa es que no consiguió nada, aparentemente, ¿no? Sí. Pero en todo caso, la idea de que finalmente no hubiera tal conferencia de prensa podría verse como algo que confirma que no se dio la información que les ofrecieron y que esta persona no era emisaria del gobierno ruso.
Pero el hijo de Trump fue a la reunión creyendo que iba a reunirse con un emisario del gobierno ruso que le iba a dar información comprometedora sobre la rival de su padre, que era candidato a la presidencia. Claro, buscar información comprometedora del contrincante no es algo inusual. El tema es de dónde proviene esa información. De un gobierno, primero, estás abriendo la puerta a la intervención de un gobierno extranjero en el proceso político de tu país, que te puede chantajear. Y segundo, un gobierno que fue el rival de Estados Unidos durante toda la Guerra Fría. No es precisamente un aliado, no es Francia el que está brindando la información. Hablando de Francia, no ha habido un buen comienzo entre Macron y Trump, parece que están tratando de mejorar las cosas, está viajando Trump, ya está en camino a París para celebrar el Día de la Bastilla y unas relaciones históricas, además que han sido tan importantes porque Francia ayudó a la revolución, a la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Con el Marqués de Lafayette. Y con el Marqués de Lafayette, que es casi un héroe nacional norteamericano. El héroe de dos mundos, le dice. Claro, y por otro lado, la Estatua de la Libertad es un obsequio francés. Entonces, Francia y Estados Unidos solían ser aliados. La alianza empezó a resquebrajarse desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Por lo menos desde la década del 70. Toca su punto más bajo con la guerra de Irak, cuando Francia claramente hace campaña en contra. Se supone que se había restablecido, pero nuevamente con la elección de Macron en Francia y de Trump en Estados Unidos, vuelve a pasar por, digamos, aguas tormentosas. Tormentosas, el Atlántico que está atravesando ahora Donald Trump. Desde Washington, y recordando al Marqués de Lafayette, le puso a su primer hijo George Washington Lafayette. Ah, eso no lo sabía. Sí, estábamos revisando la historia esta tan rica de Estados Unidos y Francia, pero el tema es ¿qué pueden encontrar en común? No tienen en común el tema del comercio, la globalización, no tienen en común el tema del clima, gravísimo. ¿Qué sentido tiene esta reunión? Yo creo que parte del problema es, a ver, estoy especulando nuevamente, pero creo que parte del diagnóstico de Macron es, Trump es un hombre, por decirlo, digamos de manera grata, temperamental, y la relación empezó muy mal, entre no solo Francia o Macron y Trump, sino la relación de Trump con la mayoría de los aliados históricos de Estados Unidos. Sean cuales sean sus diferencias, dada la importancia de lo que está en juego, hay un interés compartido en tratar de relevar aquello que tienen en común y tratar de contener el daño que puedan causar sus diferencias a la relación bilateral o al mundo, en el caso de un tema como el calentamiento global. Entonces, no importa, repito, cuán grandes sean las diferencias, la importancia de lo que está en juego obliga a buscar algún tipo de entendimiento. En una entrevista para el Club 700 de la cadena cristiana de televisión CBN, el presidente Donald Trump habló de su primer encuentro con su par ruso Vladimir Putin y dijo que se llevan muy bien. Escuchemos. Él quiere lo bueno para Rusia y yo quiero lo bueno para los Estados Unidos. Creo que como es el caso de Siria, donde podemos reunirnos, establecer un alto al fuego, y hay otros muchos casos en donde podemos llevarnos positivamente. Pero Putin siempre querrá a Rusia y Trump querrá a los Estados Unidos. Y así es. A veces no te llevas bien y harás las cosas, pero tuvimos una buena reunión. Fue cara a cara. Fue un largo camino de 2 horas y 15 minutos. Todo el mundo se sorprendió por la cantidad de tiempo, pero eso era una cosa buena, no mala. Creo que nos llevamos muy bien. Bueno, acá había un tema cuando escuchábamos la entrevista, no solo lo que dice Trump, sino quién hace las preguntas. Sí, es un televangelista, como le llaman en Estados Unidos, un pastor, si mal no recuerdo, Robertson, que tiene opiniones tan disparatadas como, por ejemplo, alguna vez dijo que es un hecho comprobado, lo dijo así, que los esclavos haitianos hicieron un pacto con el diablo para liberarse, tal cual. Dijo que era un hecho comprobado que los esclavos haitianos habían hecho un pacto con el diablo para librarse de la dominación francesa y que Dios había castigado desde entonces hasta el presente a Haití, que cosas como el terremoto del 2010 eran un castigo divino por ese pacto con el demonio que estaba en el origen de la independencia de Haití. Entonces, digamos que Trump está buscando básicamente a alguien que le va a dejar decir lo que quiera sin repreguntar, sin cuestionar nada de lo que diga. Y que se lleve bien con su llamada base, su audiencia. Exacto.
El candidato a dirigir el FBI, Christopher Wray, compareció hoy ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos. Pese a haber sido nominado por Trump, Wray prometió independencia y negó que haya una casa de brujas, como afirma el mandatario republicano. Independencia es la promesa de Christopher Wray, el nominado del presidente Donald Trump a la dirección del Buró Federal de Investigaciones, FBI. Este miércoles participó en la audiencia de confirmación ante el Senado de los Estados Unidos. Si me dan el honor de dirigir esta agencia, nunca permitiré que el trabajo del FBI sea impulsado por nada más que los hechos, la ley y la búsqueda imparcial de la justicia. Punto final. Mi lealtad es para la Constitución y el Estado de Derecho. El presidente republicano nominó a Wray el 7 de junio en reemplazo del destituido James Comey, a quien despidió el 9 de mayo. Wray fue abogado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a lo largo de su carrera ha enjuiciado y defendido casos de delitos de cuello blanco. Además representó al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, en un escándalo político. Durante la audiencia, el candidato Wray negó que el fiscal independiente Robert Mueller esté en una casa de brujas en torno a la controversia conocida como Russiagate. Además, aseguró que el hijo del presidente Trump debió haber avisado a las autoridades antes de reunirse con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya. Una pausa y al volver. El histórico encuentro de los Reyes encuentro de Reyes en Londres, además. Malala sigue luchando por la educación. El Centro Hospitalario Chino, donde se encuentra internado el Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, informó que el disidente se encuentra en estado crítico tras haber sufrido un fallo respiratorio por el cáncer al hígado que sufre. Los doctores chinos consideran que Liu necesita respiración asistida, pero su familia se niega a autorizarlo según la versión de las autoridades chinas. De momento, el reducido grupo de familiares que lo acompaña está estrictamente controlado por las fuerzas de seguridad. Sus allegados continúan reclamando a las autoridades que liberen al Nobel para que pueda cumplir su último deseo, buscar ayuda médica en el extranjero y en el caso de morir, hacerlo en un país libre. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson culminó hoy su gira en Arabia Saudita después de reunirse con las máximas autoridades de ese país y los cancilleres de 4 países enemistados con Qatar. Rex Tillerson se ha reunido este miércoles con los 4 estados árabes en controversia con Qatar en los esfuerzos de Washington para terminar con el boicot a Doha. La reunión del secretario de Estado de los Estados Unidos y sus socios fue en Jeddah, una ciudad portuaria de Arabia Saudita. Para Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudita, el acuerdo que firmó Washington y Doha contra el financiamiento del terrorismo es una respuesta inadecuada a sus preocupaciones. Estos países han asegurado que seguirán con el boicot hacia su vecino hasta que se cumplan con todas las exigencias planteadas. Pero Tillerson parece apelar a las buenas relaciones entre Washington y Riad para mediar en la crisis del Golfo. Agradezco los intereses comunes que compartimos nuestros dos países, nuestros intereses mutuos aquí en términos de estabilidad y la prosperidad económica para la región. Es una asociación muy importante y fuerte entre los Estados Unidos y Arabia Saudita. Las sanciones contra Qatar ya tienen más de un mes de aplicadas. Los vecinos árabes de Doha acusan a ese país de financiar a grupos extremistas y aliarse con Irán, el principal enemigo de las potencias del Golfo. Los reyes de España comenzaron una visita considerada histórica al Reino Unido y que hasta el momento ha mostrado avances en un tema complicado para ambas partes, la soberanía de Gibraltar. Una cena de gala, ilustres invitados y toda la pompa con sabor imperial. Así fueron recibidos el rey de España, Felipe VI, y su esposa, la reina Leticia, por la anfitriona, la reina de Inglaterra, Isabel II, y personalidades de la talla de la primera ministra británica, Theresa May, el líder laborista Jeremy Corbyn, entre otras figuras. El encuentro fue catalogado de histórico tras la última visita de un monarca español a Londres ocurrida hace 31 años.
Sin embargo, la relevancia de la reunión fue el deshielo en materias sensibles como la situación política de Gibraltar, territorio británico reclamado por Madrid desde hace décadas. Ante el Pleno de la Cámara de los Comunes, el rey Felipe VI aseguró que los desencuentros y disputas por Gibraltar quedaron en el pasado y que ahora corresponde velar por la seguridad de los ciudadanos españoles y británicos ante la incertidumbre por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Estoy seguro que podremos superar nuestras diferencias, aún mayor en el caso de Gibraltar. Y estoy seguro de que a través del diálogo y el esfuerzo necesario, nuestros dos gobiernos podrán trabajar en arreglos aceptables para todos los involucrados. El periplo de los monarcas españoles durará 3 días y estarán alojados en el Palacio de Buckingham. El rey emérito Juan Carlos I y su esposa la reina Sofía visitaron por última vez el Reino Unido en 1986, tras la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Era una visita que había sido postergada 2 veces, ese encuentro entre el rey más joven y la reina de mayor edad en Europa. Ahora, el tema de Gibraltar va a ser difícil de solucionarlo, ¿no? Sí, sobre todo porque Gran Bretaña o el Reino Unido, que es su verdadero nombre, en Gibraltar alega lo mismo que alega en el caso de las Malvinas. Primero, conquistas el territorio por la vía de las armas, luego trasladas a un sector de tu propia población al territorio conquistado y luego consultas a esa proporción de tu propia población a qué estado quiere pertenecer y obviamente van a decir que quieren quedarse contigo. Entonces el Reino Unido alega que la población se ha expresado en ambos casos y que acepta su decisión. ¿Y eso no cambia nada con el Brexit tampoco? No, el Brexit si acaso hace más difícil todavía las cosas, porque al menos hasta ahora era una diferencia entre 2 países que pertenecían a un sistema de integración profundo. Ahora uno de ellos va a abandonar ese sistema, que es la Unión Europea. Ahora, llamó la atención lo atrevido de las críticas del rey de España. A mí me llamaron la atención 2 cosas, su buen inglés, no tenía idea de que hablaba también en ese idioma, pero en segundo lugar que tratara descarnadamente temas conflictivos, ¿no? Tanto el tema del trato a los ciudadanos de la Unión Europea residentes en el Reino Unido, como el tema de la disputa por Gibraltar, planteando las posiciones de España en ambos temas. Uno empieza a preguntarse si no es un indicio de cómo cuando se trata del Reino Unido o de Estados Unidos, ahora sus propios aliados obtienen rédito político de criticarlos públicamente. Otro tema, Malala Yousafzai, la joven pakistaní que desafió a los talibanes, cumple 20 años y para celebrarlo se trasladó a Irak para reunirse con niñas y conocer sus condiciones educativas. Sobreviviente de un intento de asesinato, Malala es hoy un ícono por la lucha por la educación, sobre todo de las niñas. Con el fin de llevar un mensaje de paz y superación, la premio Nobel Malala Yousafzai viajó a la región del Kurdistán iraquí para conversar con niños desplazados en el campo de refugiados de Hassam Sham y celebrar con ellos su cumpleaños número 20. Conocí a chicas increíbles, especialmente a Anwar, que es una joven valiente de 13 años de edad, que está recibiendo educación y pienso será una creadora de cambios en su comunidad. A jóvenes como ella, quiero animar e inspirar. Yousafzai es una de las mayores defensoras de la educación para niñas y jóvenes mujeres de todo el mundo, y en esa línea ha instado a los menores desplazados a estudiar. La educación es la única manera por la cual puedes seguir adelante en tu vida y ayudar a reconstruir tu ciudad, reconstruir tus esperanzas. La educación es importante para ustedes y también para toda la comunidad. La Premio Nobel de la Paz también pidió a la comunidad internacional apoyar el derecho de los menores a ir a la escuela. Asegura que la educación no puede ser ignorada y es fundamental sobre todo para los pequeños de Irak y Siria que están pasando por graves conflictos internos. A decir de Malala, la educación es el único camino por el cual estos países pueden avanzar y lograr progresos. Madonna participó en la inauguración de un ala pediátrica para un hospital en Malawi que fue financiado por su fundación de caridad. La cantante tiene 4 hijos, algunos adoptados en ese país africano. Madonna participó el martes en Malawi en la apertura de un ala pediátrica en un hospital. La cantante financió el área con su organización de caridad y llevó a sus 4 hijos adoptados en el país africano.
Hay muchas cosas que nunca imaginé que haría en mi vida. Nunca imaginé que construiría un hospital pediátrico. La unidad pediátrica Mercy James del Hospital Queen Elizabeth fue construida en 2 años. Incluye 3 quirófanos y tiene capacidad para 50 camas. Es la primera en su tipo en el país. Este lugar es para el tratamiento, para el empoderamiento, y continuaremos trabajando cerca del gobierno para asegurar que Malawi continúe siendo autosuficiente. La cantante tiene 4 hijos que adoptó en Malawi. 2 de ellos son unas gemelas de 4 años que tiene con ella desde principios de 2017. En 2006, la artista creó la fundación Raising Malawi, que trabaja por los huérfanos del país y construye hospitales. Al volver tras la pausa, un insólito rescate en el mar de Sri Lanka. Además, activistas irrumpieron en un concierto de Woody Allen. A esta hora se ha reanudado la audiencia en el caso que se le sigue al expresidente Ollanta Humala y a Nadine Heredia por el dinero recibido durante la campaña electoral. No sé si tenemos las imágenes, ahí están las imágenes. Está hablando su abogado Wilfredo Pedraza. ¿Escuchemos parte? En primer lugar, señor, porque en nuestro país existe la ley de partidos políticos, una ley especial que regula todo aquello concerniente a los aportes para campaña política. La ley de partidos políticos señala quiénes pueden aportar y quiénes no pueden aportar. No pueden aportar, por ejemplo, los estados extranjeros, las organizaciones religiosas, etcétera. Está explicando, bueno, dando lectura al artículo de la ley electoral sobre quiénes pueden aportar o no en las campañas políticas. No pueden aportar los estados. En este caso estamos viendo el caso de Odebrecht, ya que se le acusa a Ollanta Humala, el expresidente, de haber recibido dinero de Odebrecht, y un caso vinculado en América Latina. Parece que era la costumbre, la forma de actuar, ¿no?, de esta empresa brasileña de dar a las campañas políticas. En este caso es el diario El Tiempo, es de Colombia. El Espectador. La Fiscalía concluye que Odebrecht sí asumió costos de campañas presidenciales de Santos y Zuloaga. El ente acusador envió al Consejo Nacional Electoral copias de la investigación acá a los 2 candidatos que tenían las mayores posibilidades. Que ese es el punto, ¿no? Yo recuerdo que aquí en algún momento se decía que estos sobornos eran parte de una estrategia de hegemonía regional de la izquierda brasileña. Habría que suponer, por ende, que empresas transnacionales como Odebrecht estaban al servicio de una agenda radical, cosa que es inverosímil. Como dice el propio Marcelo Odebrecht, le dábamos contribuciones a aquellos que tenían probabilidad de ganar la elección, porque de ellos obviamente esperábamos obtener favores a cambio una vez que estuvieran a cargo de las decisiones. En este caso, los 2 candidatos que recibieron financiamiento de Odebrecht son de tendencia conservadora. Un elefante, a determinar, que luchaba por permanecer a flote, fue rescatado en el mar de Sri Lanka. Una nave de la Marina de Guerra ubicó al elefante a unos 8 kilómetros de la costa noreste de la isla. Durante varias horas, personal militar trabajó para mantener a flote el animal y remolcarlo hacia la costa con vida. Un portavoz indicó que se trató de un escape milagroso, aunque no se conoce cómo el elefante pudo ser arrastrado a aguas profundas. El protagonista de los Transformers, Shia LaBeouf, está involucrado en un nuevo escándalo. La policía de Georgia ha divulgado el video de su arresto el fin de semana por insultar a un agente que se negó a darle un cigarrillo. En el video se oye al actor reclamar a los policías por arrestar a alguien de su misma liga. Arrestas a un blanco, ¿por qué? Por pedirle un cigarrillo a un negro, dijo él mientras era conducido a la delegación policial, insultando a todos. Activistas del grupo Femen irrumpieron durante un concierto ofrecido por el cineasta Woody Allen y su agrupación New Orleans Jazz Band en Alemania.
Ante miles de espectadores, 2 mujeres subieron al escenario y utilizando su torso como una pancarta, denunciaron una cultura de silencio por las presuntas agresiones sexuales que el director habría cometido contra su hija adoptiva Dylan Farrow. Este caso se conoció cuando el cineasta se separó de la actriz Mia Farrow para formar una pareja con la hija adoptiva de esta, Sunji. And I'll tell you all about it when I see you again. Tras un reinado de 5 años, la canción Gangnam Style del cantante surcoreano ya no es el video más visto en YouTube. La canción fue superada por See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth para la película Rápidos y Furiosos 7. En homenaje al desaparecido actor Paul Walker. Ese video tiene más de 2.895.000 reproducciones. Además, fue la canción más vendida en todo el mundo en el 2015 y recibió nominaciones a Mejor Canción en los Grammy y los Oscar. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it. Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Buenas noches.